Bien, en la clase de educación cívica, jóvenes, vamos a retomar las actividades. Si ustedes pues se fijan, hemos venido desarrollando varias actividades en Moodle. Las actividades se relacionan con la temática, porque la temática es el papel de la mujer en la sociedad. Entonces, hoy vamos a ver lo que es ese tema. Nos vamos a enfocar pues en analizar cuáles son esos aspectos básicos. Vamos a admitir a María José. ¿Cuáles son esos aspectos básicos pues que definen esta área tan importante? ¿Me explico? Cuando nosotros hablamos en primer lugar de lo que es el papel de la sociedad, el papel de la mujer en la sociedad, Profe, eh, disculpe. María José presente, es que me había ya la sacado por anoté el ya, internet. ya la anoté ya. Cuando nosotros hablamos del rol que tiene la mujer en la sociedad, en primer lugar nos referimos, jóvenes, a los aspectos que permiten ese rol, específicamente lo que son pues los derechos de igualdad de género. La igualdad de género es algo importante, importante en el sentido de que tanto las mujeres como los varones tienen las mismas capacidades, las mismas habilidades, por consiguiente no debe de haber ningún tipo de diferencia y ningún tipo tampoco de discriminación. A lo largo de la historia hemos visto cómo la mujer ha ido alcanzando logros, ha ido ganando más lugares en la sociedad. Recordemos que generalmente pues hay una sociedad que es machista. Machista en el sentido, jóvenes, de que se le establecen cuáles son o cuáles deben de ser las actividades que debe de hacer y cuáles no, y cuáles son las actividades que no debe hacer la mujer. Y generalmente en las sociedades tradicionales siempre se dice de que pues la mujer debe estar en la casa y que el que debe de trabajar es el hombre. Eso se le conoce como una sociedad tradicionalmente machista. Hoy en día las cosas van cambiando. Hoy en día, por ejemplo, la mujer pues se involucra más tanto en actividades académicas, estudios, en lo que es la cuestión laboral. O sea, ya no solamente ya se limita a hacer los quehaceres de la casa, sino que ya prácticamente pues ha alcanzado lo que son otro tipo de sitiales en lo que es la sociedad. Y eso es parte de lo que es la inclusión. Eso es parte del hecho de que tanto la mujer pues se involucre en todas las áreas de la sociedad. Imagínense, jóvenes, de que antes las mujeres no podían votar en las elecciones, solamente los hombres. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Cómo analizan esa situación ustedes? ¿Qué opinan de esa cuestión? No, pues está mal, profe, porque quiere Ujú, decir que solo el hombre tiene derecho a expresarse, porque la mujer se puede expresar a través de las votaciones, escogiendo él a su soberano y así pues solo deja exactamente. que el hombre, solo Pero, deja que el hombre vote. ajá. Y si ustedes se fijan, eso antes era algo, antes la mujer no podía votar, porque antes la Profe, mujer solamente podía estar, ajá, yo también diría que está mal porque, como le explico, no tiene el derecho por elegir a la persona exactamente. que quiere, sino que es como mandada, por decirlo así. Ujú, Jocelyn. Y vean bien las cosas, jóvenes. Eso que yo les mencioné, eso que yo les mencioné, eso es un ejemplo de cómo era la sociedad antes, porque antes a la mujer se le marginaba, a la mujer se le decía de que, en primer lugar, pues al casarse, que solo debería de estar en la casa para hacer oficios, era todo, o sea, antes así era la visión de la gente,
en relación a cómo debería de. Hoy en día las cosas ya han cambiado. Hoy en día ahora pues la mujer, o sea, perfectamente, independientemente de que tenga su familia o no, la mujer pues estudia, tiene su trabajo, se desenvuelven en deporte, o sea, en todas las áreas que nosotros conocemos. Porque, ¿y eso producto de qué es? Vamos a anotar a Mario Lausel. Ya está anotado, Lausel. Sí, profe. Eso es producto, jóvenes, de que la mujer ha venido ganando espacio poco a poco en cada uno de los, y esos espacios los ha ganado en primer lugar pues a través de lo que es pues la lucha. Kimberly, vamos a no admitirla. Entonces, ha sido gradual. Hoy en día, si ustedes se fijan, la mujer prácticamente tiene participación en todas las áreas de la sociedad. Hay mujeres en la policía, hay mujeres en el ejército, hay mujeres bomberos, en los deportes lo mismo, en todas las áreas deportivas hay mujeres, en todas las carreras universitarias también hay mujeres. O sea, la mujer ha venido participando y se ha venido eh, desempeñando Mujeres pilotos también, profe. también pilotos, exacto. Entonces, el rol de la mujer ha sido cada vez más activo, producto del hecho de que se está generando inclusión y se está también quitándose esa idea machista con la que en muchos años atrás, pues, se le educaba a la sociedad. Son cuestiones jóvenes desde el punto de vista, pues, de cómo las sociedades, pues, han venido cambiando. Y esos cambios son evidentes, si ustedes se fijan. Son evidentes. Entonces, vamos a ver entonces, jóvenes, de que históricamente, a través de la historia, vamos a ver y vamos a analizar, por ejemplo, el rol que ha tenido la mujer en la sociedad. El rol que desempeña ahorita, jóvenes, no es el mismo como el que tenía antes, 100 años atrás o 200 años atrás. Vean que aquí nos vamos a ir a lo más remoto de la historia. Dice que durante la historia de nuestra sociedad, el rol de la mujer se ha ido transformando. Es decir, jóvenes, que con el pasar del tiempo, el papel que la mujer desempeña en la sociedad ha ido variando, ha ido cambiando. Quizás antes su papel o las actividades que podían hacer eran unas y ahora han cambiado o se han diversificado o se han ampliado también. Entonces, el hecho es, por ejemplo, que al comienzo de lo que son las culturas prehispánicas, es decir, durante pues la prehistoria, básicamente pues el papel de la mujer solamente era pues de recolección. ¿Se acuerdan cuando se les explicó de la caza y la recolección? En lo que es Sí, que decía que los hombres iban a cazar y las mujeres solo recolectaban los vegetales. exactamente cuando se hablaba de la división natural del trabajo, en lo que es la prehistoria. A partir de ese momento vemos de que se comienza a dar una diferenciación en lo que es el tipo de actividades que comienza a desempeñar tanto el hombre como la mujer. La mujer, por ejemplo, cuando hablamos de recolección, se dedicaba a recolectar pues la fruta, las bayas, los tubérculos, todo lo que podía encontrar alrededor del asentamiento en el que estaba. El hombre salía a cazar. Entonces, si ustedes se fijan, como la mujer se encargaba de la recolección y se quedaba en la casa, eso comenzó a generar de que entonces la mujer se encargara de lo que eran las actividades domésticas, las actividades del hogar.
Ese es el antecedente más remoto que hay. Desde ahí es que tenemos la idea o tenemos la evidencia de que la mujer pues comenzó a enfocarse en las cosas del hogar. Porque se encargaba de cuidar a los hijos, se encargaba de cuidar pues las cosas de la casa. Esas eran sus actividades. Con el pasar del tiempo, las cosas iban cambiando. Pero por muchos años, ese fue el papel pues en el que se confinó. No porque quiso, sino que por la cuestión de las reglas y las normas sociales. Y hay una cuestión, jóvenes, donde el trabajo doméstico muchas veces se menosprecia. El trabajo doméstico que hace la mujer. Y dicen, no, pero eso no es tan difícil como el estar trabajando afuera En la mayoría de los casos, jóvenes, el trabajo doméstico que realiza la mujer es más complicado, más bien, que el propio trabajo que realiza el hombre. Estar pendientes de todo lo de la casa, asear, barrer, todo esa actividad más bien genera más trabajo. Y si ustedes se fijan, es un trabajo más permanente. Por eso hay que siempre valorar. Con el pasar del tiempo, el papel de la mujer comenzó a variar, jóvenes. La mujer comenzó a involucrarse en más actividades. Comenzó no solamente, o sea, dejó de realizar las actividades del hogar y ya comenzó a involucrarse en muchas otras actividades, en la parte económica, en la parte social, la parte política, religiosa, cultural. Comenzó pues a tener esa faceta. Hasta nuestros tiempos donde ya prácticamente el papel de la mujer ha llegado es en todos los aspectos. Tenemos mujeres presidentas ahora, presidentas de un país. Entonces, el mundo nos está enseñando, jóvenes, que en primer lugar, lo más importante que debe de haber es que se respete la igualdad. Eso es lo más básico. Son derechos humanos fundamentales. Son derechos humanos básicos. El que existe igualdad. Igualdad de oportunidades. Entonces, hoy en día nos vamos a dar cuenta que esas cosas que las sociedades han venido desarrollándose para empezar. Las sociedades van cambiando, van evolucionando y a su vez también cada uno de los procesos sociales que se dan. Vamos a admitir. Creo que ya había notado a Evelyn, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí vamos a ver de que vamos a encontrar mujeres que han sobresalido en la ciencia hoy en día, en literatura, política, economía, química, física, entre otras. ¿Se acuerdan los ejemplos que les di de cada una de las personalidades, aquellas biografías que les dejé en Moodle? ¿Se acuerdan? Sí, Vamos a ver. De las que les dejé, mencióname ejemplo. Malala Yousafzai. Ah, Malala Yousafzai. Ajá. Ay, bueno, sí. Es Emily, no me acuerdo cómo el apellido, Háblenos de Malala, por ejemplo. Profe, y Malala cómo peleó por el derecho, ¿verdad? Si ustedes se fijan, Eh, Malala, ajá, Malala es una niña. Cuando recibió el disparo, pues ya ahora ya está más grande ya. Pero vamos a ver, por qué Malala se destacó en el mundo? ¿Por qué fue tan famosa?
Porque ella luchó por el derecho a las niñas, que las niñas estudiaran. Ah, y si ustedes se fijan en el país de Malala, en Pakistán, Pakistán es un país muy tradicional. Y en Pakistán hay el machismo es bien arraigado. Por ejemplo, en Pakistán no es bien visto por la sociedad que las mujeres estudien o que las niñas vayan a la escuela, porque según la mentalidad que ellos tienen, eso solamente es para los hombres y que la mujer debe de estar en la casa. Esa es la, así educan. Vamos a admitir a Magdis. Magdis. Entonces, esa es la sociedad tradicionalista. Hay un sector en la sociedad de Pakistán de que es un poco más liberal y pues que asume que son derechos importantes, tanto el hecho de que la mujer estudie, pero hay otros sectores en Pakistán que son muy conservadores. Entonces, en la zona donde vivía Malala, el Valle de Swat, era una zona muy, muy tradicional, en donde, por ejemplo, se le conocen como los talibanes. Los talibanes son pues una milicia militar y también pues con ideologías y principios religiosos muy ortodoxos, es decir, que son muy radicales. Para ellos, según su religión, la mujer debe de solamente centrarse en las cosas de la casa y no salir de la casa, debe de usar el velo. Son cuestiones de su religión. Y pues el hecho es que también se dicen, ellos plantean de que la mujer no debe de estudiar. Entonces, en el pueblo donde vivía Malala, a las niñas no se les permitía estudiar porque se les consideraba que ellas no era un derecho de ellas. Malala, pues, vamos a admitir a Mario Francisco. Permítame. Entonces, a raíz de esa situación, Malala le fue encomendada por un periódico londinense, que era la BBC, un medio de comunicación, que ella relatara lo que pasaba ahí, que escribiera en un correo, o sea, ella por correo, pues era como una especie de diario, donde ella pues relataba todo lo que pasaba. Ella comenzó a ganar bastante auge, al punto de que cuando ella iba rumbo a la escuela, fue atacada, le dieron un disparo en la cabeza. Por milagro de Dios, logró sobrevivir y fue enviada a Londres para, para que se curara, pues porque en Pakistán no habían las condiciones. Ella, debido a la situación de peligro que tenía, pues lo político en Londres. Y pues eso, lo que ella hizo, eso generó en el mundo controversia, porque en el mundo estábamos siendo testigos de las atrocidades que se estaban cometiendo en Pakistán y donde se estaban violando los derechos de igualdad de género. Entonces, eso automáticamente se convirtió en algo que se viralizó en el mundo, al punto que ella pues comenzó a ser una persona que comenzaba a hablar en relación a que debería de existir igualdad, que las niñas deberían de estudiar igual que los niños. Entonces, al punto que ella recibió el Premio Nobel de la Paz, es la persona más joven en el mundo que lo ha recibido, el Premio Nobel. Es como, vaya, un ejemplo, ¿cómo se sentirían ustedes que solamente fueran a clases los varones y ustedes las niñas se quedaran en la casa? Eso sería horrible. Entonces, así se sienten las niñas allá en ese país. En algunos sectores, en otros sectores, como les dije, hay ciertos sectores donde hay control de lo que son estos grupos talibanes, ellos imponen esas reglas. Hay otras partes de Pakistán donde ellos no controlan
y por consiguiente, pues, hay mayor igualdad de género. Pero ese es un ejemplo, jóvenes, ese es un ejemplo de cómo la sociedad, pues, fija lo que son barreras. Entonces, por eso les daba los ejemplos, porque esos son prácticamente referencias o ejemplos de mujeres que han cambiado la historia. Es porque el hecho, jóvenes, para que también cambiemos esa idea de que cuando hablamos de historia y de procesos, solamente pensamos en el hombre. Y la mujer también ha hecho historia, la mujer también ha generado procesos de desarrollo, de cambios políticos, históricos, infinitos. Y los ejemplos que yo les estoy dando acá solo es una pequeñita muestra. No son todas, o sea, hay más mujeres que se han destacado todavía. Sin embargo, no puedo ponerles todo porque sería demasiado. Solo son los más importantes. Entonces, ese fue el primer ejemplo que yo les di, el de Malala Yousafzai. Ella, pues, nació en 1997. 1997. Y como les decía, prácticamente, pues, ella es una persona que en el mundo aboga por el hecho de que exista igualdad de derechos en lo que es, pues, tanto los niños como las niñas. Igualdad de género, pues. Entonces ella se preocupa por la educación más que todo, porque en el aspecto educativo es donde ha habido, pues, bastante, pues, estigmatización y lo que es, pues, exclusión. Entonces, ella es una persona, ¿quién había escuchado antes de ella? Jóvenes. No, profe. Nunca Yo había se había escuchado. escuchado, profe, pero no sabía la historia, nada. Sí, Yo no, en yo la no biografía, en las biografías que yo les dejé ahí van a tener que complementar esa historia. Yo lo contaste por el uniforme, profe. Informe. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, Gabriel? No le escuché. Gabriel, no le escuché, ¿qué decía? Y solo cuando estábamos haciendo el informe. Sí. Entonces, en el caso de ella, entonces, ella es una persona, pues, que se ha destacado en esa área. Y es una personalidad mundial. Ella es invitada a eventos internacionales. O sea, es una persona ya, por el simple hecho, jóvenes, de recibir el Premio Nobel de la Paz, le hace merecedora, pues, de la admiración del mundo. Si a ustedes les preguntan para que ustedes, ella es la persona más joven en el mundo que lo ha recibido. La persona más joven en el mundo. Ella actualmente, pues, vive en Londres, en Inglaterra. Ahí es su residencia porque en Inglaterra le han dado, pues, asilo político. Si ella va a Pakistán, la vida de ella peligraría. La vida de ella podría peligrar. Imagínense que cuando ella recibió el Premio Nobel de la Paz apenas tenía 17 años. A los 17 años recibió ese premio. O sea, el Premio Nobel de la Paz, jóvenes, es prácticamente la máxima distinción que puede recibir un ser humano. Se otorgan en diferentes áreas, en ciencia, en la cuestión de los derechos, en la cuestión de literatura. O sea, cuando se recibe un premio Nobel, jóvenes, es el mayor galardón que se puede recibir en relación a su aporte que pudo haber hecho en diferentes áreas. Es el mayor honor que puede tener cualquier persona. Obviamente que para recibir un premio Nobel no es así nomás, o sea, no es algo que solamente porque, o sea, tienen que haber, pues,
Méritos. La persona tiene que tener méritos para eso. Entonces, este es un ejemplo, jóvenes. Y ella, esta persona, Malala, su vida, la forma en la que le ha permitido ser prácticamente pues una persona y una líder a nivel mundial, a pesar de su corta edad. Aquí tenemos otra persona. Emily Pankhurst. Ella es otra persona, jóvenes, que nada más de que ya murió. Ella nació en 1858 y murió en 1928. Ella se destacó, jóvenes, porque fue una activista británica que prácticamente pues luchó porque las mujeres pudieran votar en Inglaterra.